Bueno, buenos días. Aprovecho pues esta gran oportunidad para pues, felicitar a Arturo, a Iván, unirme pues a este llamado que se inició por una idea desde hace rato que se está gestando de parte de Arturo, y pues también al doctor Bobadilla, agradecerle porque no solo en esta ocasión, sino siempre ha estado presente en todos los procesos de formación y de capacitación y desempeño no solo académico, sino laboral del tecnólogo. Y precisamente, pues por eso esta charla la propuse pensando en las exigencias que como tecnólogos tenemos y los retos que hay no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Si bien es cierto, como tecnólogos, pues estamos continuamente exigidos por una interdisciplinaridad. Y pues a partir de eso es donde, pues desde donde yo empecé a consolidar esta charla, pensando en que hay muchas disciplinas que nos permiten comprender nuestro quehacer diario, como lo hemos podido evidenciar en las charlas, no solo la parte práctica, la parte física, la parte teórica, sino que pues también hace parte el factor humano. O sea, son varias disciplinas que hacen parte de nuestra profesión. Y precisamente desde ahí me planteo pues una pregunta. Y es como la pregunta que va a desencadenar esta charla. Y tiene que ver con la cuestión sobre qué sucede entre el depósito de la dosis en el tejido y el efecto perceptible resultante. En ocasiones, pues esto desde lo personal, por eso les decía, y desde la profesión, pues para mí era algo incierto. Y con el paso del tiempo, pues he ido tratando de buscar y comprender qué es lo que hace que los efectos se hagan en su momento perceptibles por el ojo humano. Ok, para eso, entonces me he basado en tres disciplinas que me permiten ampliar ese panorama. Me refiero a la física, la química y la biología, y a esas tres disciplinas le agregamos el factor tiempo, que también nos van a permitir describir el evento. Es haciendo énfasis nuevamente en la exigencia interdisciplinar que como tecnólogos tenemos. La radiación en tejidos produce efectos biológicos que van a depender de varios factores. Entre estos, pues tenemos la distribución de la energía a nivel molecular, que es como el énfasis que voy a hacer en la presentación. Vamos a tener otro factor que tiene que ver con la dosis, la tasa de dosis, condiciones microambientales en cuanto al entorno celular en el momento de la irradiación y también a factores que tienen que ver con la radiosensibilidad biológica, etc. Cuando la radiación llega a los tejidos, pues de cierta forma altera los mecanismos subcelulares y produce cambios que nos van a inducir a unas modificaciones a nivel atómico, a nivel molecular y a nivel de macromoléculas y biomoléculas importantes como el ADN, que es el encargado eh, de hacer que la información se herede, se transcriba de una a otra célula. Ahora bien, entonces pensemos en los elementos que componen los tejidos. En algunos documentos tenemos que los elementos pues, que tienen más abundancia, que están presentes con mayor concentración, tienen que ver con composiciones de hidrógeno en un 60%, oxígeno un 25.7%, y pues tenemos otros elementos pues, que no voy a entrar en detalle. A nivel molecular, pues tenemos el agua, cuya concentración en el cuerpo humano es del 80%. Quiero resaltar que los efectos biológicos, digamos los mayores aportes, como más adelante les voy a demostrar, son de tipo indirecto, se producen de manera indirecta por la concentración de agua.
a pesar de que el blanco sea el ADN, que la concentración en el cuerpo humano, digamos, si comparamos cuánto porcentaje de agua hay en el cuerpo humano, tendríamos el 80%, versus cuánto ADN tenemos, tendríamos aproximadamente el 1% en el cuerpo humano. Bueno, a nivel celular, como pudieron observar, pues también tenemos una concentración de agua. La masa de agua celular está aproximadamente del 70%. Evidentemente, la molécula de agua se empieza, pues digamos, los componentes de la molécula del agua se empiezan a ser evidentes. Y por eso, pues, quiero resaltar que aproximadamente más del 80% pues va a ser agua. Pero también hay que considerar que la composición del material es lo que va a determinar la interacción, ¿sí? ¿Qué va a suceder una vez llega la radiación al tejido? Y el número atómico, pues es una manera de caracterizar esa composición del tipo de material. Entonces, en cuanto al número atómico, observemos en la tabla que también, pues, sinteticé a lo que son los elementos fundamentales del cuerpo humano, y esos elementos, pues, van a tener un número atómico. Cuando estamos hablando de moléculas, pues es necesario pensar en el número atómico efectivo, es decir, en los átomos que componen esa molécula y los números atómicos asociados. Como pueden observar en la tabla, el tejido blando tiene aproximadamente el mismo número atómico que el agua. Entonces, por eso también traté como de hacer énfasis en lo que es la molécula de agua, porque ese es como el principal aporte del daño químico y biológico que se va a producir. Bueno, entonces, también es importante, en función del número atómico, tener en cuenta que la radiación en los tejidos pues va a tener una predominancia que pues es relativa y va a depender de la energía del fotón y también del tipo de material que pues se caracteriza a partir del número atómico. Entonces aquí hice como una delimitación para este caso de considerar el rango de los aceleradores lineales, algunos, ¿no? Y definí una energía de fotones entre 6 y 16. Entonces, y también consideré el número atómico máximo para poder identificar que la región, o sea, el efecto predominante en este tipo de materiales es el efecto T, como sucede en radioterapia. Y pues a partir de este tipo de interacciones y de procesos que se desencadenan, pues vamos a tener un bagaje de eventos que tienen que ver con cuánta dosis va a recibir eh, una región o en este caso el núcleo celular y cuántas posibles trayectorias e interacciones va a tener si se da una interacción con el núcleo y cómo se va a generar daños a nivel de las moléculas, como son macromoléculas, como es el ADN. Entonces es ahí donde pues quise como escudriñar un poco y empezar como a ver qué está sucediendo y cómo meterme a comprender y que ustedes pues también puedan comprender qué es lo que está sucediendo. Bueno, los cambios biológicos se deben a interacciones, esto es como un recordatorio que ya ustedes sabemos, eh, esos cambios pues se deben a interacciones de tipo directa que pues recaen sobre el ADN, el ARN y proteínas. Entonces esto pues de cierta forma va a alterar la replicación y en parte la información que se va a transcribir a las células hijas. Además, pues hay proteínas que también, como voy a mencionar, tienen que ver con procesos que manifiestan pues que hay un estrés por radiación. Dentro de esto pues está la vasodilatación y la inflamación. Entonces, este tipo de acciones directas eh, también está acompañada de acciones indirectas. Las acciones indirectas pues tienen que ver con interacciones ya con la molécula del agua, que es pues en el citoplasma, refiriéndonos a la célula donde hay mayor concentración de agua.
Aproximadamente el 60% del daño inducido por la radiación pues se causa por interacciones debido a interacciones con la molécula del agua. Por eso pues voy a tratar como de explicar qué sucede en función del tiempo desde el momento en que la radiación interactúa con el tejido, qué cambios se están dando y qué sucede a medida que pues pasa el tiempo. Entonces, pues, cuando uno se va a escala atómica, va a tener unas unidades en órdenes de nanómetros, micrómetros, y pues para tratar como de, perdón, para tratar de, no estaba hablando, era como de magnitudes de longitud, pero cuando uno se va a esas magnitudes de tiempo, pues son muy cortas. Entonces traté como de relacionarlo con algo cotidiano. Y pues en algún momento me preguntaba qué sucede en un abrir y cerrar de ojos en el bulbo. Cuando uno activa el haz, pues entonces en promedio pues busqué cuánto dura un parpadeo humano y el promedio dura un cuarto de segundo, que equivale a 0.25 segundos. Entonces, en las siguientes diapositivas pues traté como de relacionar la duración del parpadeo con cada uno de los periodos que se han ido dando, es decir, hasta la etapa física, físico-química, química y biológica. Bueno, entonces para continuar, pues como sabemos, eh, en la etapa física, pues la radiación se va a depositar o la energía va a ser, eh, la dosis se va a depositar a través de procesos de absorción y a través de procesos de dispersión. Y pues aquí en esas imágenes dinámicas pudimos observar, pues no vamos a entrar en detalle. Lo que nos interesa es saber qué sucede después de que se da ese tipo de transferencia de energía. Entonces, cuando esas partículas que han sido ionizadas, cuando, cuando esas partículas ionizantes se desprenden, pues se desprenden por interacción de la radiación ionizante, como los rayos X. Entonces, refiriéndolos a la molécula del agua, cuando la radiación, cuando los rayos X interactúan con la molécula de agua, vamos a tener una excitación atómica, que lo represento ahí con el color morado, y el símbolo de excitación en lo que viene va a ser el asterisco. También cuando tenemos rayos X con agua, vamos a tener una ionización del agua y por eso va a quedar en azul, como observan, va a quedar con carga positiva y vamos a tener un electrón libre. El tiempo de duración de esta fase o de esta etapa es de 10 a la menos 15 segundos. Y pues en órdenes de parpadeos, en 0.25 segundos, que es lo que dura un parpadeo, esta fase ha ocurrido 25 billones de veces. Quiero que tengan presente que en esta parte resalto los productos que se generaron en la primera interacción, porque como les estaba diciendo, en lo sucesivo del tiempo, pues vamos a ver qué sucede con esos productos. Entonces, luego sigue la etapa físico-química y en esta etapa vamos a tener reacciones de tipo molecular con iones. Y aquí es donde vamos a generar un primer radical. Los radicales son elementos inestables que carecen de electrones y pues son los que nos van a generar el daño químico y biológico a futuro. Aquí en esta reacción, uno de los productos de la fase química, que era el ion positivo del agua, va a interactuar con otra molécula de agua y diríamos que el resultado importante de esta interacción o de esta reacción es el radical hidroxilo que se genera. También tenemos en esta etapa físico-química relajaciones disociativas que pues se producen a partir del agua que había sido excitada. Y de nuevo tenemos un radical hidroxilo y por primera vez aparece el radical de hidrógeno. Quiero resaltar y que tengan presente que los que tienen el cuadrito a su derecha, arriba, son radicales. Entonces,
todo lo que venga en adelante y que tenga cuadritos son radicales. Entonces, en este momento estamos hablando de radicales simples que más adelante pues van a alterar las moléculas más complejas como las biomoléculas. Bueno, tenemos otra etapa, otro proceso que se da en la etapa físico-química y es la captura electrónica. Y la captura electrónica también me va a producir un radical de hidrógeno. Tenemos además ese electrón que se generó, digamos, ese electrón que se genera o ese que se ha desprendido, es rodeado por moléculas de agua y eso se conoce como solvatación de electrones o comúnmente como el electrón acuoso. Esta etapa, pues, como les estaba diciendo, me va a producir unos radicales. Y esos radicales me van a afectar a futuro las biomoléculas, que las represento con la letra R. Entonces, ¿cómo las va a perjudicar? Pues va a extraer hidrógeno. Entonces, si tenemos una biomolécula estable, cuando interactúa con un radical libre, esa biomolécula pues va a convertirse en un radical y vamos a tener agua estable, pero la biomolécula ya va a estar alterada. Además, se da un proceso de adición de radical hidroxilo a la biomolécula y ese radical pues me va a permitir producir una molécula estable, no es un radical como la anterior. Esta etapa dura, hasta esta etapa, desde la física hasta la etapa físico-química, han transcurrido 10 a la menos 12 segundos. En parpadeos, en un parpadeo, todo este proceso ha ocurrido 25 mil millones de veces. Bueno, aquí de nuevo tengamos presente qué se ha generado en esta etapa físico-química, porque pues estamos trabajando en función del tiempo, ¿no? Entonces, a nivel químico, este hidroxilo, este radical hidroxilo, el radical hidrógeno y el electrón acuoso, pues también van a tener otras reacciones que pues no voy a entrar a describir en detalle, solo quiero que observen que se dan varias reacciones. Dentro de esto, pues están los radicales libres que van a interactuar, electrones libres que van a interactuar con otras moléculas o incluso con los mismos radicales que se han generado previamente. Van a haber difusión, es decir, que esos radicales van a tener un periodo de energía, algunos más Pero no rápido pasa que nada. otros. No me puedes escuchar a mí. Además, vamos a tener finalmente, para resaltar, es la formación del peróxido de hidrógeno, que es el que me va a afectar, digamos, en mayor proporción la célula y el ADN. Y este peróxido es el que a futuro me va a permitir, junto con otros radicales libres, hacer perceptible el efecto de la radiación. Esta fase ocurre en un parpadeo 4 veces, ocurre hasta esta etapa química. Quiere decir que tanto la fase física, físico-química y química en un parpadeo va a ocurrir 4 veces. Bueno, observen que en todos estos procesos químicos vamos a tener concentraciones de oxígeno. Si ustedes observan, hay varios compuestos donde está el oxígeno presente. Y como sabemos, la concentración de oxígeno pues es un elemento que me va a aumentar, a incrementar la radiosensibilidad pues en el entorno, ¿no? en esa célula. Cuando la concentración de oxígeno aumenta, los efectos indirectos se van a incrementar, pues debido a los tipos tradicionales de radicales libres. Y uno de esos, y además, cuando hay concentración de oxígeno, también pues hay algo importante y es que se va a formar hidroperóxido, o sea, es otro radical también con alto, digamos, capacidad de daño hacia la célula. Y bueno, esto pues va a aumentar el efecto de los radicales libres y como consecuencia va a aumentar el daño biológico. También la concentración
reduce la probabilidad de recombinación. Cuando hablo de recombinación, como todo busca su estabilidad, la materia, cuando yo, digamos, irradio un tejido, pues de alguna forma se va a recuperar, se va a reparar, se va a repoblar. Entonces, cuando hablo de recombinación, es esa respuesta química que se está dando a la radiación, y es decir, esa búsqueda a la estabilidad, a formar agua y a formar hidrógenos, luego de la alteración. Cuando hay oxígeno, eso se reduce. Bueno, entonces, ¿qué sucede luego de que, pues frente al daño, vamos a tener una reparación de biomoléculas que puede ocurrir por recombinación de radicales? Entonces, acuérdense que los radicales son los que tienen el cuadrito. Entonces, cuando combinamos radicales, tenemos biomoléculas estables, es decir, que no van a tener otro tipo de reacciones y pues sus efectos no se van a perpetuar en el tiempo. También puede ocurrir eh, reacciones de hidrógeno con el compuesto de tiol. Bueno, les cuento así un paréntesis. O sea, hay cosas que, como les decía, nuestra profesión es exigente como tecnólogos. Pues yo esa es la visión que tengo, que hay muchas disciplinas y pues eh, hay que responder a esas exigencias y a esas disciplinas, y pues digamos que los procesos autónomos también son importantes para enfrentarnos a la parte pues, práctica. Entonces aquí hay palabras pues que no son comunes, pero pues traté como de desglosar un poco. Entonces cuando digo que se dan reacciones de hidrógeno con compuestos de tiol, el tiol es una mezcla o unos enlaces entre hidrógenos y azufre, ¿sí? Porque pues estamos teniendo reacción de izquierda y nos estábamos operando en la derecha. A nivel molecular de tipo químico. También pues, observen que ese compuesto de tiol que se representa por RSH también pues va a tener un agregado de un radical, incluso en este caso es una biomolécula, y finalmente vamos a tener de producto una biomolécula estable con hidrógeno y una biomolécula inestable por el azufre. También con la reparación de biomoléculas vamos a inhibir, esta reparación se inhibe por transformaciones químicas en peróxidos, que de nuevo es un radical, una biomolécula que se ha convertido en un radical, y al combinarse con oxígeno, pues vamos a tener esa transformación en peróxidos, y de nuevo está el oxígeno, ¿sí? Como un radiosensibilizador. Bueno, como les dije previamente, el daño inducido por radicales libres al ADN, que corresponde al 1% en el cuerpo humano, es la causa principal del daño biológico por rayos X. Bueno, finalmente, pues al llegar a la etapa biológica, pues traje un ejemplo como descriptivo de lo que me permite que el efecto que hemos venido describiendo sea evidente. Pero pues es importante tener en cuenta que en la etapa biológica, pues las respuestas, este tipo de respuestas, pues sean en escalas mayores a un segundo, y pues puede transcurrir en el tiempo hasta inclusive en horas, días, meses o años. Como de lo que hemos hablado es de los radicales libres, y hemos hecho énfasis, pues he hecho énfasis en lo que es el radical de hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, pues traje como una descripción de lo que estos radicales generan, ¿sí? Y lo que me permiten parcialmente observar el efecto. Entonces, la captura de electrones en membranas celulares, ¿qué van a causar? Esta captura electrónica me va a permitir perturbar los fosfolípidos. Los fosfolípidos, pues, van a tener un proceso de oxidación,
¿sí? Van a ganar electrones. Y esto va a estimular o va a generar un ambiente de tipo ácido, y hay algo que pues indagaba, y ese ácido que predomina se llama el ácido araquidónico. Y ese ácido pues es un precursor de síntesis de prostaglandinas que tienen que ver con la vasodilatación y la inflamación. Y además ese ácido araquidónico es un precursor de leucotrienos que se encargan de aumentar la permeabilidad vascular de la piel. Y de esta forma, pues, digamos, anclándolo un poco, se promueve la vasodilatación en el tejido, y la piel es un, digamos, es un sistema biológico que responde pues muy rápido a la radiación, y es en quien observamos este tipo de efecto. Y de esta manera pues se promueven procesos inflamatorios a partir de, pues como lo hemos venido diciendo, de radicales libres, que con el paso del tiempo pues se hacen perceptibles al ojo humano, que es lo que cotidianamente eh, observamos con nuestros pacientes. Bueno, y quise poner esta imagen porque cuando inició la charla, pues, o esta propuesta, de cierta forma, pienso que como tecnólogos tenemos mucho que decir, mucho que aportar, desde el punto de vista personal, disciplinar. Y pues hay muchos retos que, como les dije, hay muchas disciplinas, y pues hay que enfrentarnos y tratar de dar lo mejor de nosotros. Y espero que esta charla haya complementado y que sirva para nuestro ejercicio diario como tecnólogos. Muchas gracias. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por esta charla que pues definitivamente lo pone uno en contexto de lo multidisciplinario que es nuestra labor. Me parece muy interesante lo que dice, pues, que todo funciona y se lleva a cabo en menos de un parpadeo. ¿Quién? Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene preguntas, pues ya queda aquí abierto el micrófono. Antes de la de Helber, por favor, hacerlas un poquito rápido. Y de nuevo, Felipe, muchas gracias. Muy completo todo y es una cantidad de teoría que me va a poner a estudiar este fin de semana. Gracias. Bueno, con mucho gusto. A ustedes, Sí. muchas gracias. Buenos días. Una pregunta, por favor. Todos estos efectos físicos, químicos, biológicos, son directamente proporcionales con la energía y con el tipo de radiación, sea X o electrones. Gracias por la respuesta. No, no necesariamente son proporcionales, porque hay que, perdón, voy a poner la imagen. O sea, el efecto va a depender de varios factores, como decía. Va a depender de la dosis, de cuánta dosis estamos recibiendo, en cuánto tiempo la estamos recibiendo, y también va a depender del, digamos, del microambiente celular y del tipo de radiación. ¿Sí? El efecto, pues, está relacionado, en este caso traté como de hacer énfasis en lo que son rayos X, que es lo que, pues, lo que más utilizamos, pero el efecto también tiene que ver con el tipo de radiación, es decir, que las partículas alfa, los electrones, las partículas alfa van a tener un daño pues mayor versus los rayos X, porque la transferencia, digamos, lineal de energía en este tipo de partículas, las alfa van a ser mayores versus los rayos X, que es menor. Entonces no es proporcional. Gracias.